estamos llegando a la sesión número 4. Y la sesión número 4 lleva por título moverse o morir. Suena muy drástico, pero es una realidad y es un principio bíblico. Moverse o morir. Así que hoy vamos a explorar un texto en la Biblia en el que encontramos un cuadro muy similar a lo que está aconteciendo en nuestros días. Y quiero, antes de leer esa porción de la Biblia, quiero decirte por qué me parece tan similar a lo que estamos viviendo en este tiempo. En este texto vamos a encontrar una ciudad sitiada, una ciudad por completo colapsada, con una sociedad que está colapsando. Encontramos un gobierno rebasado por la situación que se está viviendo. Encontramos una condición de salud muy complicada. Encontramos obviamente una decadencia espiritual muy evidente. En este texto encontramos un profeta anunciando la palabra de Dios en medio de esos tiempos. Y encontramos personas, o encontramos por lo menos uno que está totalmente incrédulo ante la palabra que Dios está enviando. Pero también en este texto encontramos a 4 hombres enfermos de lepra que deciden moverse hacia otro lugar buscando esperanza y buscando una nueva oportunidad. Quiero que tú compares lo que acabo de decir con los tiempos que estamos viviendo. Y quiero ir a una página web que encontré, que se llama Escuela Bíblica, y me gustó mucho la descripción que ellos hacen de esta porción de la Biblia, la cual es Segundo Libro de Reyes, capítulo 7, versículos del 1 al 11. Si esa es la porción que vamos a tomar, es nuestra base bíblica, pero en vez de leer la base bíblica voy a leer cómo ellos lo describen. Dice: en una ciudad de Samaria está rodeado, dice, la ciudad de Samaria está rodeada por el ejército sirio. El enemigo ha dispuesto sus fuerzas en forma tal que es absolutamente imposible salir o entrar. La milicia siria está bien entrenada. Sus escuadrones se encuentran estratégicamente colocados, así que el cerco de la ciudad es inexpugnable. La vida de los sitiadores, de los soldados, es un poco monótona. Ellos están acostumbrados a caminar grandes distancias y a enfrentarse, a combinar el cansancio con grandes batallas, con feroces enemigos. Este asedio de la ciudad parece más bien unas vacaciones para ellos. Hay buena comida, la reciben de los pueblos cercanos que son sus súbditos. Aparentemente la vida de los soldados es realmente fácil y el enemigo que tienen sitiado no representa un gran adversario. La vida dentro de la ciudad sitiada, en cambio, es extremadamente difícil. Falta de todo. Todo está carente, el agua es muy escasa, los depósitos de comida están agotados. El pueblo se trata de comer cualquier cosa que sea digerible. Saben que sus días están contados, a menos que suceda un milagro o que un ejército poderoso los rescatara. Pero prácticamente se encuentran perdidos en ese momento. La incertidumbre los está carcomiendo y no tienen a dónde ir. ¿Quién vendrá a rescatarlos? El reino de Judá está muy ocupado con los preparativos para su propia defensa. Hasta es difícil enterrar a los muertos que se suman cada día por la hambruna que azota a este pueblo. Esa mañana los ancianos de la ciudad se reúnen en la plaza. ¿Qué podemos hacer?, preguntó uno de ellos. No hay nada que podamos hacer, respondió otro. Estamos rodeados, no tenemos un ejército para defendernos de este gran enemigo y no tenemos promesas de ayuda. Fuera de la ciudad, cerca de una de las puertas, hay 4 hombres. Padecen una enfermedad de las más temibles en ese momento, y quizá hoy también. Son leprosos. Cada uno de ellos podría contar su historia con ciertas variantes, y sin embargo todas estas historias tendrían mucho en común. Ellos ahora viven fuera de la ciudad porque la ley así lo establece, aún en tiempos de guerra. Antes de enfermarse, cada uno de ellos seguramente tenía su propio hogar.
Algunos de ellos tenían hijos, pero ahora en las tardes solo se tenían uno al otro para ver la caída del sol. Hablaban entre ellos y se consolaban recordando viejos tiempos. Probablemente ellos vienen de distintos estratos sociales. Quizá algunos fueron ricos, otros fueron educados, otros fueron pobres, otros fueron desorganizados. No sabemos cómo eran sus vidas exactamente, si algunos eran jóvenes, si algunos eran más viejos, pero allí tenían una pequeña comunidad y ya no existían diferencias sociales. En su propio microcosmos, si alguno fue rico, dejó de serlo. Si alguno era pobre, dejó de serlo. Ahora se tenían uno al otro, se llevaban bastante bien, a pesar de que a veces las situaciones eran muy complicadas. Dentro de la ciudad había un profeta llamado Eliseo. Por supuesto, todos lo conocen por los milagros que ha hecho. Resucitó a un niño. Hizo un milagro increíble impidiendo los efectos del veneno sobre una persona. Sanó a Naamán, el famoso general de las fuerzas sirias. Eliseo era conocido como un hombre de oración, tal como su mentor Elías. Durante ese tiempo de crisis ha estado en oración, intercediendo por el pueblo de Israel. Y el versículo 1 nos cuenta que Eliseo recibe una palabra de parte de Dios y les dice: escuchen la palabra, así ha dicho el Señor, mañana a estas horas la puerta de Samaria se abrirá y se venderá una medida de harina refinada por un siclo y 2 medidas de cebada por un siclo. La profecía era totalmente inusual, parecía que no cabía en ese momento. En ella se dice que en pocas horas habría comida, cosa que no había en la ciudad. La ciudad de Samaria tenía gente muriendo de hambre, gente que no había comido en semanas. Cuando Eliseo profetizó esto, el comandante de los ejércitos de Samaria estaba ahí, un hombre muy respetado, un consejero del rey. Y la escritura lo describe como el hombre en el que se apoyaba el rey. Este hombre sabe exactamente cuáles son las provisiones que tiene la ciudad. El rey ha hecho junto con él un inventario de todos los alimentos y no ignoran que están al borde del desabastecimiento total. Cuando escuchan al profeta piensan: ¿una medida de harina? ¿Crees que habrá comida? No tenemos absolutamente nada. He aquí que aun cuando el Señor hiciese que se abrieran las ventanas de los cielos, no creo que sea posible que descienda comida. Seguramente tras estas palabras hubo más críticas, sonrisas burlonas, pero el profeta Eliseo se pone de pie y le dice: mañana todo mundo verá el milagro, pero tú no podrás disfrutar de él. Entonces, volviendo a las afueras de los muros de la ciudad, los 4 leprosos no saben nada de lo que está aconteciendo ahí. Su situación es desesperante, su situación es terrible, pero no ceden a quedarse ahí y toman una resolución. Volteando a verse uno al otro, se dicen: ¿por qué quedarnos aquí a morir? Literalmente el texto original dice: ¿por qué sentarnos a esperar la muerte? Deciden una cosa entre los 4: vamos a avanzar hacia el ejército de los enemigos, porque si entramos a la ciudad, el hambre nos matará, o alguien tendrá el permiso de matarnos por nuestra enfermedad. Si nos quedamos sentados aquí, seguramente moriremos. Si vamos al ejército enemigo, quizá también moriremos. Hagamos algo, pero no nos quedemos en este lugar. Y si los sirios nos conceden la vida, viviremos, y si nos matan, moriremos. Perdón por la larga lectura, pero quise leerlo así porque siento que es una descripción muy clara del texto que queremos explorar el día de hoy. Segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículos del 1 al 9. En ese texto, amigos, podemos aprender que la bendición de Dios está en todo lugar. Te invito a que puedas hablar con los que están a tu lado en este momento, o puedas compartir en tus redes sociales esta declaración. La bendición de Dios está en todo lugar. La bendición de Dios no está sujeta a un sitio, a un espacio o a un momento en nuestras vidas. La bendición de Dios está en todo lugar. Incluso, escucha, incluso a veces la bendición de Dios está en el campamento del enemigo.
A veces la bendición de Dios está en lugares donde nosotros no creemos, pero la bendición de Dios, lo que sí sé esta mañana y nos enseña este texto, es que está en todo lugar. Voy a leer 3 versículos que me parecen importantes para ejemplificar esto. Dice Proverbios 15:3, anótalos. Los ojos del Señor están en todo lugar. Los ojos del Señor están en todo lugar, vigilando tanto a malos como a buenos. Los ojos del Señor y su bendición están en todo lugar. El otro texto es Deuteronomio 11:24. Dice: todo lugar que pises con la planta de tus pies será tuyo. Todo lugar que pises será tuyo. Tus fronteras se extenderán desde el desierto, en el sur hasta el Líbano, en el norte, desde el río Éufrates al oriente, hasta el mar Mediterráneo en el occidente. Y el último versículo que quiero leer en este momento es Josué 1:3. Dice: le prometí a Moisés que les daría a ustedes todo lugar por donde pasen. Todo lugar por donde pasen. Te voy a invitar a que también esta frase la puedas compartir con los que están a tu lado. Diles: a veces la fe implica moverse. A veces la fe implica movimiento. O nos movemos o morimos. Eso fue lo que pensaron estos hombres. No hay más esperanza. La ciudad está terrible. El gobierno está terrible. Las cosas que están pasando a nuestro alrededor están terribles. El manejo de la situación que estamos viviendo es muy, muy amenazador. Así que ¿sabes qué? No vamos a quedarnos aquí, no nos vamos a sentar aquí a esperar la muerte. Vamos a caminar buscando la bendición de Dios, sabiendo que la bendición de Dios está en todo lugar. Incluso estos hombres pensaron: vamos al campamento enemigo, quizá Dios tiene algo ahí para nosotros. ¿Sabes? Moverse hacia todo lugar cuando estamos sitiados por una condición que nos está asfixiando es agradable delante de Dios. Es lo que Dios espera que hagamos. Dios no espera que nos consumamos en un solo sitio, en la asfixia de una situación o de una condición que nos está devastando. Cuando nosotros nos movemos, permitimos que Dios se mueva. Cuando nosotros nos movemos, permitimos que Dios mueva su mano a nuestro favor. Y también permitimos que Dios nos movilice a nosotros para compartir la bendición que vamos a ganar si nos movemos del sitio en donde estamos hacia la bendición de Él que habita y está en todo lugar. ¿Sabes? Espero que esta mañana puedas sentirte animado a moverte. ¿Sabes? Y no quiero decirte que salgas de tu casa, y no quiero decirte que rompas tu protección, pero sí quiero decirte que te movilices hacia la presencia de Dios, que te movilices hacia las promesas que Él tiene, que des pasos hacia un cambio. ¿Quieres un cambio en tu vida? No se trata de anhelarlo, se trata de empezar a dar los primeros pasos sin importar la condición en la cual nos encontremos. En este texto aprendemos que el concepto de representar a Jesús en todo lugar, que aprendimos de Hechos 1, del 6 al 8, hace unas semanas, el concepto de cómo Jesús le dijo a la iglesia: serán mis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese concepto que también está en Mateo 28, del 19 al 20, implícito en la gran comisión, cuando Jesús dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a todos, bautizándolos en mi nombre, enseñándoles las cosas que yo les enseñé. Este concepto de representar a Jesús en todo lugar implica moverse. Cuando la Biblia dice en los textos que acabamos de leer: lo que pise la planta de tu pie te lo voy a dar. Cuando dice en Josué: les daré todo lugar por donde pasen, esto implica que Dios bendice a los que se mueven. Esto implica que Dios bendice a los que están dispuestos a hacer movimientos en su vida, a los que están dispuestos a hacer avances en su vida. No importa si son pocos, no importa si son pequeños, pero cuando tú te mueves, Dios se mueve a tu favor. Cuando tú te mueves, Dios te moviliza para bendecir a otras personas. Así que dile a los que están a tu lado: a veces la fe implica moverse. A veces la fe
implica moverse. Cuando escuchamos en la Biblia este concepto, en todo lugar, la bendición de Dios está en todo lugar, implica que tenemos que movernos hacia ella. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? Implica que los que respondan a la invitación del Señor tendrán que moverse del valle hacia la montaña. Tendrá que haber un movimiento para que Dios también pueda moverse a tu favor. Así que, amigos, entiendo con esto que en todo lugar es una mentalidad, en todo lugar es una actitud, en todo lugar es un destello en nuestra oscuridad, en todo lugar es no conformarse, y en todo lugar es un grito de batalla que dice: ¿por qué sentarnos aquí a esperar la hora de nuestra muerte? ¿Por qué quedarnos aquí a morir? Vamos a entrar al campamento del enemigo, quizá el Señor esté con nosotros. Esta reacción de estos hombres enfermos, en una condición de rechazo, en una condición donde ellos no eran parte ni de la ciudad ni del ejército que los estaba amenazando. Eran unos hombres en una condición totalmente débil. Y quiero compartirte 3 cosas que se desprenden de este tema, las cuales espero que nos ayuden a tomar la decisión de movernos hacia los territorios donde la bendición del Señor nos está aguardando, nos está esperando. Lo primero que quiero compartirte, como primer punto, lo primero que quiero abordar es esto: a Dios le agrada la mentalidad de los que no se aferran a un solo lugar. Claro, a Dios le agrada eso. A Dios le encanta ver que nosotros podamos tomar decisiones de movilizarnos. En el segundo libro de Reyes, capítulo 7, versículos 3 y 4, encontramos esa conversación de estos hombres. Sucedió que estaban estos hombres sentados en la entrada de la ciudad y dijeron: ¿de qué nos sirve sentarnos aquí para esperar la muerte? Eso se preguntaron unos a otros. Y ¿sabes qué? Me impacta entender que cuando Dios va a bendecir a su pueblo, rara vez lo va a hacer como nosotros lo estamos esperando. O sea, ¿cómo estamos esperando hoy que Dios bendiga nuestras vidas? ¿Cómo estamos esperando hoy que Dios nos use para bendecir a otros? ¿Sabes qué? Dios nos va a usar cuando estemos quizá en nuestra más extrema debilidad, como lo estaban estos hombres. Dios nos va a usar cuando estemos quizá luchando con nuestras más necias ideas, porque así estaban estos hombres. Estaban ahí entre la vida y la muerte. Quizá algunos pensarán, lo que ellos querían era morir, querían suicidarse, pero estaban luchando en sí. Y ellos fueron usados por Dios para cambiar la historia de su pueblo en ese momento. Si nos quedamos aquí, moriremos. Si entramos a la ciudad, moriremos. Si vamos a enfrentar a los enemigos, moriremos. Vamos, hagamos algo. No podemos quedarnos así. Pero lo que sí quiero decirte es que algo sucedió. Definitivamente algo sucedió en el mundo espiritual. Algo sucedió cuando estos hombres levantaron su mirada y decidieron moverse. Algo sucedió en el ambiente. Algo sucedió. Y a veces tú no puedes oír, no puedes ver lo que tus decisiones están provocando, pero va a llegar el momento en que vas a cosechar lo que tus decisiones están provocando. Ellos decidieron moverse más allá del sitio donde estaban anclados. Ellos decidieron moverse más allá de la situación en la cual se encontraban contenidos, aislados, para ir en busca de esperanza. Y quizá muchos de nosotros podemos pensar: ¿qué se puede esperar de unos leprosos en la Biblia? Desechados de la sociedad, con una existencia muy precaria, con severas deformaciones físicas. ¿Les sería mejor haberse muerto antes? Sin embargo, Dios nos dio a través de ellos una inspiración hacia nuestro espíritu para mostrarnos cómo hay personas que están dispuestas a luchar por el soplo de vida que Él puso en nosotros.
Me encanta ver que ellos estaban dispuestos a moverse, dispuestos a hacer algo para poder defender la vida que Dios les había dado. Si es cierto, la vida de estos hombres era en ese momento muy penosa, estaban quebrados, no podían estar con su familia, no podían tocar a las personas que amaban, tenían una existencia llena de limitaciones y dificultades. Sin embargo, amigos, y me impacta esto, aún conservaban el deseo de pelear por sus vidas hasta el último momento. Aún conservaban el deseo de luchar para encontrar esperanza, y Dios vio eso. ¿Cómo estás en este momento tú? Me gustaría que pudieras usar la Biblia como un espejo en este momento y ver tu vida. ¿Cómo te sientes ante la situación que estamos pasando? ¿Cómo te sientes ante la situación en particular que quizás estás viviendo en este tiempo? ¿Cómo sientes tu vida? ¿Sientes que ya no tienes a dónde ir? ¿Sientes que ya tienes que sentarte a esperar la muerte? A ver qué día te enfermas, a ver qué día pasa ese temor que estás esperando. Me impacta ver que estos hombres, a pesar de su condición, estaban dispuestos y conservaban el deseo de pelear por sus vidas hasta el último momento, y eso movió la mano de Dios. Vuélvele a decir a los que están contigo, por favor: familia, a veces la fe implica moverse. Amigos, díselo a través de tus redes a tus amigos. Amigos, y quizá la fe implica movimiento ahora en tu vida. Envíale un mensaje a esa persona que sabes que está ahí atorada en un momento de su existencia, quizá ha perdido las ganas de seguir adelante. Dile: hey, la fe implica moverse. No solamente implica que creas que Dios va a venir a tu rescate, implica que tú también te levantes y camines a buscar su bendición, porque su bendición habita en todo lugar. Y quiero ir al segundo punto aquí. A Dios lo mueve la mentalidad de los que se mueven. A Dios lo mueve la mentalidad de los que se mueven buscando su esperanza, de los que se mueven buscando su bendición. ¿Quieres ver cómo Dios se mueve? Muévete. ¿Quieres ver cómo Dios se mueve en tu familia? Muévete hacia nuevos territorios, hacia nuevos hábitos, hacia nuevas decisiones. ¿Quieres ver cómo Dios se mueve en medio de este tiempo en tu vida? Muévete tú también hacia los propósitos que Él tiene para ti. Me impacta lo que sucede. Estos hombres deciden caminar, y dice el versículo 5: al ponerse el sol, segundo libro de Reyes 7:5, dice: al ponerse el sol salieron hacia el campamento de los arameos, pero cuando se aproximaban al límite no había nadie. No había nadie en el campamento enemigo. ¿Por qué? Porque el Señor ya había hecho algo cuando ellos decidieron moverse. Hay veces que tú no te das cuenta lo que Dios ya hizo cuando apenas diste el primer paso. Hay veces que no te das cuenta el ruido que el Señor ya hizo, el ataque que el Señor lanzó contra tus enemigos cuando apenas diste tu primer paso. Dice el versículo 6: pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el sonido de carros de guerra a toda velocidad, el galope de caballos, el sonido de un gran ejército. Por eso se gritaron unos a otros: el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos aniquilen. Así que el enemigo se llenó de pánico, huyeron en la oscuridad de la noche, abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás, y corrieron para salvar sus vidas. Vaya acontecimiento. Dios se agrada, Dios se mueve cuando nosotros nos movemos. A Dios lo mueve la mentalidad de los que se mueven. El Señor se movió tan poderosamente cuando estos hombres se movieron tan débilmente. ¿Tú crees que ellos tenían fuerza para moverse, para correr, para hacer ruido? Se estaban despedazando físicamente, su carne estaba cayendo a pedazos. Seguramente no habían comido en días, estaban llenos de debilidad. Aparte había enfermedad sobre ellos. La lepra regularmente representa el pecado en la Biblia, y la debilidad que estaban pasando, estos hombres nos representan a nosotros.
Y quiero decirte algo: no dejes que tu pecado te descalifique delante de Dios. Deja de tener excusas y muévete hacia donde Dios te está moviendo. El Señor se movió tan poderosamente que el enemigo tembló y huyó, soltando la provisión que tenía cautiva. Cuando ellos llegaron al campamento, había comida, había un botín increíble. Tristemente, amigos, hay quienes en medio de este tiempo prefieren seguir haciendo lo único que saben hacer. Hay muchos que prefieren seguir temiendo. Hay muchos que prefieren seguirse escondiendo. Hay muchos que prefieren no moverse o hacer lo que están acostumbrados a hacer. Es que Dios va a venir a rescatarme y no me voy a mover, y aquí me voy a quedar. Pero sabes, en este tiempo también hay algunos que desean moverse hacia nuevos lugares. Hay algunos que desean moverse hacia nuevos territorios y crecer y avanzar hacia la voluntad de Dios, a pesar del tiempo que nos ha tocado vivir. Y sabes que si tú eres de esos, escríbelo hoy y di: yo quiero ser de esas personas que se mueven el día de hoy hacia la voluntad de Dios. Los 4 leprosos deciden arriesgar sus vidas, claro. Deciden pasar al campamento enemigo. ¿Qué lección tan grande nos están dando estos hombres? Sobre todo a todos los de nosotros que nos quedamos petrificados de miedo ante las situaciones que son adversas. Desde hace algunos meses que estamos viviendo, el mundo y la iglesia estamos viviendo situaciones muy complicadas. Una situación en particular globalmente muy complicada. No ha pasado la pandemia, no podemos dejar de hablar de esto. No podemos decir que ya estamos en una era post-COVID, cuando nuestro país está pasando los peores momentos en medio de esta pandemia. Pero aún en medio de este tiempo hay 2 clases de personas: los que se anclan en un sitio y en una situación, esperando que ahí Dios llegue a su rescate, amedrentados y paralizados, aferrados a lo que están acostumbrados a hacer, o dependiendo de lo único que saben hacer. Pero hay un segundo tipo de personas: los que se mueven en dirección a otros sitios. Los que dicen: Dios nos ha llamado a todo lugar, no a quedarnos en Jerusalén, no a quedarnos en Judea, no a quedarnos en Samaria. Dios nos está llamando a ir hasta lo último de la tierra. Dios está abriendo las plataformas de comunicaciones para nosotros, para poder tomar el mensaje y lanzarlo hacia todo lugar. Hay aquellos que piensan en moverse sabiendo que la bendición de Dios está en todo lugar, y que todo lugar que pise la planta de sus pies lo van a conquistar para la gloria de Dios y para el bien de los demás. Te animo a seguir diciéndole a los que están contigo: a veces la fe implica moverse. A veces la fe implica moverse. La fe aprende a confiar en los momentos de mayor dificultad. Y mi tercer y último punto es este: a Dios le gusta hacer milagros por medio de aquellos que tienen la mentalidad de moverse hacia otros lugares. A Dios le encanta esto. Segundo libro de Reyes 7, del 8 al 11, describe que cuando los leprosos llegaron al campamento y encontraron todo el botín, dijeron: ¿sabes qué? Primero llegaron y dice la Biblia que comieron, bebieron vino, sacaron plata, oro, ropa y escondieron todo. Pero el versículo 9 dice que finalmente dijeron entre ellos: esto no está bien, hay que compartirlo, hay que llevar las noticias a la ciudad. Hay que llevar las noticias a la ciudad. Aunque no nos dejen entrar, aunque nos rechacen, aunque nos tengan a nosotros por muertos, nosotros hemos encontrado algo de parte de Dios y no podemos quedarnos con ello. Vamos a compartirlo a la ciudad. Y entonces los versículos 9, 10 y 11 describen cómo llega la gran noticia, cómo la palabra de Dios se cumple exactamente al pie de la letra, cómo la palabra de Dios llegó en el momento adecuado. Regresaron a la ciudad, los porteros gritaron la noticia, y aunque por un momento estos hombres pensaron quedarse con el botín, ¿sabes qué? Los planes de Dios van más allá de nuestra codicia y van más allá de nuestra condición. Y así es. Así como Dios usó a estos 4 hombres débiles
para bendecir a todo el pueblo. Así Dios puede usarte a ti para bendecir a tu familia, para bendecir esta ciudad. Hubo un incrédulo que cayó muerto cuando la gente salió corriendo por el botín. Aquel hombre, aquel comandante que contradijo al profeta, cayó muerto cuando todos corrieron por el botín y para poder comer y para poder ver lo que Dios estaba haciendo en sus vidas. ¿Y sabes qué? La incredulidad del comandante del ejército de Samaria, un hombre muy respetado, un hombre que era el brazo derecho del rey, no obstaculizó el propósito de Dios, ni invalidó la palabra de Dios. Y déjame decirte algo antes de terminar. Tu incredulidad no obstaculiza el propósito de Dios, te excluye a ti de disfrutar el propósito que Dios tiene para este tiempo, pero no lo frena, no lo cambia. Quiero terminar con esto. En todo lugar, el concepto que dice la Biblia, la bendición de Dios está en todo lugar, su mirada está en todo lugar. Donde pisen las plantas de nuestros pies, Dios nos va a bendecir con ese lugar. Los lugares por donde pasemos, Dios nos los va a entregar. En todo lugar implica movimiento. Implica movimiento. En todo lugar no es una fantasía, no es el título de una temporada, es nuestra mentalidad, es nuestra actitud. En todo lugar no es una ideología, es un principio bíblico que queremos seguir. Los leprosos lo pusieron en práctica: moverse o morir. Ese era el dilema: o nos movemos o morimos. Los leprosos nos representan a ti y a mí, llenos de pecado, con situaciones complicadas, con vidas aisladas, con situaciones muy adversas, pero con la oportunidad de tomar la decisión de movernos y con ello ver cómo Dios se mueve a nuestro favor. En todo lugar no es un sentimiento, es una convicción. En todo lugar no es un milagro repentino. En todo lugar es un proceso en el cual vamos caminando. En todo lugar no es una excusa para no abrir reuniones presenciales. En todo lugar es una realidad para avanzar hacia los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. En todo lugar no es nuestro plan, es la voluntad de Dios para la iglesia. En todo lugar no es una temporada de zona vertical, es el corazón de nuestro ministerio. En todo lugar, amigos, dejemos que Dios nos capacite. En todo lugar dejemos que Dios encienda nuestros corazones. En todo lugar dejemos que Dios nos mueva una vez más a pelear. A veces la fe implica moverse. A veces la fe implica moverse. Quiero invitarte a que en tu casa puedas tomar tu lugar o ponerte en pie y escuchar esta última parte con la cual quiero cerrar el mensaje. Pero quiero hacerlo a manera de orar y de ministrar nuestras vidas el día de hoy con la palabra. Los leprosos, amigos, tuvieron que moverse del lugar para ver la bendición de Dios caer en toda su ciudad. Tuvieron que moverse. Abraham, una vez que quedó en bancarrota por la decisión de su sobrino Lot de dejarlo en el territorio más desértico, tuvo que moverse para seguir hacia los propósitos de Dios. Dios vino y le dijo: hey, no estés viendo la tierra que está debajo de tus pies. Levanta tu mirada y ve a tu alrededor, porque toda la tierra que ves te la voy a dar a ti y a tu descendencia, pero esto implica moverse. No te puedes quedar en donde estás. La primera iglesia, amigos, tuvo que moverse en medio de la persecución para ver la bendición del evangelio extenderse en todo lugar. No podían quedarse en Jerusalén, tenían que moverse de ahí. Cristo, wow, escucha esto. Cristo tuvo que moverse de la gloria a la tierra para ver la bendición de la salvación extenderse a todo lugar. Y muchos creyentes comprometidos a lo largo de la historia han tenido que moverse para ver la gloria de Dios derramada en muchos otros lugares.
¿qué haremos nosotros el día de hoy? ¿Qué haremos nosotros el día de hoy? ¿Qué haremos nosotros? ¿Nos quedaremos sentados a esperar la muerte de nuestra alma? ¿Nos quedaremos sentados a esperar la muerte de nuestro espíritu o aún la muerte de nuestro cuerpo? ¿Nos quedaremos sin hacer nada? ¿Nos quedaremos sin tomar decisiones? No. ¿Nos quedaremos paralizados, petrificados por el miedo, por la desesperanza, por la falta de fe y expectativa? ¿Qué haremos en estos días? Amigos, deseo y le pido al Espíritu Santo que vuelvan a levantarse, que vuelvan a despertarse los sueños, los anhelos, el coraje en tu corazón y en mi corazón de movernos hacia la bendición de Dios, la cual está en todo lugar. Esperando, quizá está ahí a que tomes una decisión. El sitio de nuestra aflicción no es el único lugar donde estamos destinados a estar. No creas esa mentira. Estamos a un movimiento. Estamos a un movimiento de cambiar nuestras vidas hacia la bendición de Dios que lo llena todo en todo lugar. No te detengas ahora. Estamos a un clic de compartir con muchos el evangelio, a un clic de compartir con nuestra familia, con nuestros amigos la bendición que Dios nos ha dado. No te detengas ahora. La Biblia dice en Efesios 3:20 que a Él sea toda la gloria, porque Él puede lograr mucho más de lo que nosotros pudiéramos pedir o incluso de lo cual nosotros pudiéramos imaginar. Dios puede obrar cuando todo parece absolutamente perdido y hemos abandonado toda esperanza. Escúchalo bien, Dios hace maravillas en el momento de mayor escasez. Dios cumple sus promesas, aunque todo parezca acabado o en contra de lo que Dios está hablando. Dios provee para nuestras necesidades, aún en tiempos de extrema escasez. Vamos a orar para cerrar este tiempo. Padre, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por esta reunión online. Gracias por esta historia que nos cuenta tu palabra. Gracias, Dios, por la vida de esos hombres que se levantaron aún en medio de su dolor, de su debilidad y de su condición, y se movieron sin temor hacia donde el enemigo estaba y saquearon el campamento enemigo y trajeron bendición a la ciudad. Señor, despiértanos hoy, porque eso es lo que tú ves en nosotros. A pesar de nuestro dolor, de nuestra condición, a pesar de las cosas que estamos viviendo, tú nos has destinado a cosas mayores que las que estamos viviendo ahora. Y por eso nos llamas a movernos, porque cuando nos movemos, Dios, los lugares por donde pasamos tú nos los entregarás, porque los lugares que pisamos cuando caminamos hacia tu voluntad tú nos los vas a entregar. Las bendiciones que hay en el camino tú nos las vas a dar cuando nos movamos. Tú te mueves con los que se mueven. Tú te agradas con los que no se anclan en un lugar a esperar la muerte. Tú caminas de la mano con los que van avanzando en medio de su condición, y tú te encargas de hacer el milagro. Aunque nosotros no escuchemos o veamos, tú ya estás obrando. Haz llover sobre nosotros tu gracia, en el nombre de Jesús. Amén.